Estaba encima de la mesa, pero no se había confirmado. El Grupo Gallardo presentó ayer al Comité de Siderúrgica Balboa un expediente de regulación de empleo extintivo que, de llevarse a cabo, supondría el despido de los 532 trabajadores que actualmente integran la plantilla de esta subfactoría más importante con sede en nuestra ciudad. La decisión llegaba tras el rechazo expresado mayoritariamente por la plantilla de esta acería al preacuerdo alcanzado el martes por el comité, representantes sindicales, junto con la dirección de la empresa. Ahora por delante queda un mes para la negociación de dicho expediente. La incertidumbre y la tensión marcaron el pasado miércoles el desarrollo de las dos asambleas en las que los trabajadores de Siderúrgica Balboa decidían si aceptaban o no el preacuerdo al que llegaron sus representantes y la dirección de la empresa el día anterior en una jornada maratoniana. Los términos de ese principio de acuerdo los explicaban los representantes de los sindicatos CSIC, Comisiones Obreras y UGT. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tanto el comité de empresa como los sindicatos hemos hecho un ejercicio de responsabilidad ante una situación tan grave como la que tenemos en este momento en Siderúrgica Balboa. Yo creo que hemos tenido, como comité de empresa y como sindicato, altura de mira. Hemos puesto por encima de los intereses personales los intereses de la ciudad y de la comarca de Jerez y de Extremadura, y el objetivo principal nuestro era precisamente que la empresa se mantuviera abierta y que siguiera manteniendo, si no los 534 puestos de trabajo, que mantuviera como mínimo los 417 puestos de trabajo que hay en este momento. A partir de ahí, el plan de viabilidad es un plan de viabilidad que garantiza en principio la viabilidad y el futuro de la empresa a corto plazo, es decir, como muy tarde a un año, y además vamos a tener que hacer sacrificios todas las partes. Es cierto que en el plan de viabilidad se contempla la salida de 117 compañeros, es cierto también que los compañeros que en este momento están trabajando dentro de la empresa van a tener que hacer un esfuerzo económico porque van a dejar de percibir un dinero hasta que los resultados de explotación de la empresa sean unos resultados positivos, pero también es cierto que el panorama económico de la empresa también se despeja, y si se despeja el panorama económico de la empresa podremos ir a una refinanciación, podremos acceder al mercado en mejores condiciones y podremos competir con el resto de las empresas de este sector. Pues hay que decir que lo que teníamos encima de la mesa al inicio de abrir las negociaciones era una horquilla de un 4 y un 25%. Lo que hemos hecho, sobre todo en el día de ayer, que fue una reunión maratoniana, duró desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 de la madrugada, es centrarnos en el plan social. Ha sido imposible reducir el número de despidos, los 117, y lo que sí, desde nuestro punto de vista, en cuanto al esfuerzo que van a hacer los trabajadores en materia de reducción salarial, bueno, hemos conseguido por lo menos quitar la presión que se tenía inicialmente por parte de la empresa, rebajando lo más posible ese esfuerzo que van a hacer los trabajadores, ¿no? Hemos quedado un suelo de 19.500 euros, quiere decir que todos los trabajadores que cobren 19.500 euros o menos de 19.500 euros año, que los hay, pues lógicamente no tengan ningún esfuerzo que hacer, no hay ninguna merma salarial. A partir de 19.500 hasta 20.000, pues sería un 4%, y lo que hemos establecido es una escala que va increciendo, lógicamente, de forma que el mayor esfuerzo que lo tienen que hacer aquellos trabajadores que más percepciones económicas tienen en estos momentos, ¿no? Llegando a partir de los 30.000 euros anuales, pues a ese 25%. Yo creo que esa escala es lo menos malo, lo más equitativo en cuanto al esfuerzo que tienen que hacer. Bien, yo creo que hemos ejercido un ejercicio de responsabilidad, tanto el comité de empresa, que mayoritariamente ha estado votando, porque todas las decisiones que hemos ido tomando en la mesa se han ido votando por parte del comité, salvo el presidente del comité, que yo no sé si va con el paso cambiado, pero bueno, su responsabilidad, respetable, y bueno, pues es lo menos malo que podemos sacar en una negociación. A partir de ahí, la asamblea pues ha estado como se preveía. Una asamblea no es lo mismo venir a decirle a los trabajadores que hemos negociado un convenio con Alfonso Gallardo y que vamos a subir un 5%, a decir, oiga, es que tiene usted que hacer sacrificio en aras a intentar mantener los puestos de trabajo y que siga la actividad productiva de la empresa. Por lo tanto, la asamblea más o menos ha estado como se preveía. Una vez que hemos ejercido nuestra responsabilidad, el comité y los sindicatos que tenemos representación en el comité, está en manos de los trabajadores la decisión, están votando libre y secreto, ¿no? Por lo tanto, bueno,
Si a partir de ahí los trabajadores entienden que la negociación no cumple con sus expectativas y saliera el no al preacuerdo que hemos alcanzado esta madrugada, bueno, pues en el mismo preacuerdo dice que las partes están libres de tomar la determinación que tengan que tomar. Y la determinación que está encima de la mesa por parte de Siderúrgica Balboa es presentar el ERE de extinción de los 534 despidos. Eso es lo que nos podemos encontrar pasado mañana, ojalá y no, pero bueno, los trabajadores pues decidirán. A partir de ahí cambia el escenario, qué duda cabe. No es lo mismo negociar un plan de viabilidad con la tranquilidad, entre comillas, que te da no tener sobre las espaldas la presión de un ERE extintivo, a tener la presión de un ERE extintivo, ¿no? El panorama pues cambia totalmente. Y mi preocupación como responsable del sector del metal en la UGT, ¿cuál es en estos momentos? En caso de que los trabajadores al final determinen que no, pues bueno, ¿quién administra esto? ¿Quién administra esto? Porque prácticamente el comité y los sindicatos, pues con esa decisión de los trabajadores quedamos desautorizados. Alguien tendrá que administrar el ERE de extinción. Y no queremos ser responsables, que mañana la historia nos tachen de irresponsables o de ser los responsables de que no hemos contribuido en la medida posible a salvar un proyecto industrial tan importante para Extremadura, para la comarca y para los trabajadores como es Siderúrgica Balboa. Aquí es una cuestión de responsabilidades, ¿eh? Bueno, la postura es presentar el preacuerdo que allí acordamos a la alta hora de madrugada con la empresa y la decisión es por parte de los trabajadores y nosotros ahí no podemos hacer nada más. 532 trabajadores que estamos en la plantilla y por la gravedad del problema yo creo que van a asistir un 90%. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Juan Méndez, expresaba su disconformidad con dicho preacuerdo y volvía a expresar que el salario de los trabajadores no es el problema de Siderúrgica. Bueno, pues esperemos a ver lo que la plantilla decide. En fin, yo sigo creyendo que el plan de viabilidad que ha puesto la empresa no es razonable, porque es un plan de viabilidad donde se va a quedar la capacidad de producción al 42%, no lo considero razonable. También quiero decir que no es un problema salarial, porque el problema de Siderúrgica Balboa no es un problema de los salarios de los trabajadores, porque el salario de los trabajadores llevamos 3 años con los salarios congelados, ganamos menos dinero que en el 2008. Vamos a estar trabajando en peores condiciones. Ahí en Siderúrgica las condiciones son de 100 decibelios, mucho polvo, mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno. Entonces no nos podemos rebajar los sueldos bajo ningún concepto. Entonces pues hay parte del comité de empresa que hemos optado por esa opción. Y luego, según lo que pase hoy en la asamblea, pues pelearemos por lo que tengamos que pelear. El recuento de los votos emitidos por los trabajadores la noche del miércoles concluyó con el resultado de 333 votos en contra del mencionado preacuerdo, 124 a favor y 3 nulos. En dicho proceso participaron 460 trabajadores de un total de 532, según los datos facilitados por el Comité de Empresa, que ayer comunicaba la decisión a la dirección del Grupo Gallardo. Desde el sindicato CESIC, José González señalaba que la plantilla es soberana, mientras que los secretarios generales del Metal de Comisiones Obreras y UGT, Melitón Rodríguez y Miguel Ángel Rubio, respectivamente, no ocultaron su malestar al afirmar que la plantilla de Siderúrgica Balboa les había desautorizado y que por delante hay un problema serio que administrar. La dirección de Siderúrgica Balboa lamentó ayer en un comunicado que los trabajadores de la planta hayan votado a favor del cierre de las instalaciones y en contra de un plan de viabilidad que garantizaba el futuro de la empresa. La empresa asegura que el plan de viabilidad garantizaba el futuro de la planta y que en estos momentos no hay otra opción y no tiene más margen. El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, planteó ayer un arbitraje para alcanzar una solución en Siderúrgica Balboa y aquí en nuestra ciudad la alcaldesa Margarita Pérez pedía la intervención del presidente extremeño y de quien sea necesario para evitar el cierre de esta planta. Claro, lo primero ha sido la tremenda sorpresa de la reacción de que prácticamente yo creo que pues el 90% de los trabajadores votaron en contra de ese posible plan de ese preacuerdo que contemplaba el plan de viabilidad que tanto se pedía para la empresa. Estamos, yo creo que de entrada, lógicamente, en la peor de las situaciones. Si se presenta el ERE extintivo, pues quiere decir que la empresa iría al cierre. He escuchado las declaraciones del presidente de la Junta
y nosotros ya se lo habíamos trasladado a la vicepresidenta y al secretario general, que evidentemente hay que seguir mediando, hay que seguir estando ahí en medio entre las dos partes enfrentadas para que el diálogo no se deje, y no nos podemos dejar, ni Jerez, ni nuestra comarca, ni Extremadura se puede dejar ir una empresa como Siderúrgica Balboa. Entonces, que hagamos todos los esfuerzos, y eso es lo que pedimos, generosidad y esfuerzo, dada la situación que es muy difícil, a veces pedirles un esfuerzo más a trabajadores, a empresas y todo lo demás, y a la propia Junta, pues que haga de mediador entre estas partes que están tan absolutamente enfrentadas. La alcaldesa realizó estas declaraciones en el marco de un encuentro ayer en el Ayuntamiento con el secretario general de Empleo y Actividad Empresarial del Gobierno extremeño, Sergio Velázquez, quien se desplazó a Jerez de los Caballeros para recabar las propuestas de empresarios y administración local a la hora de poner en marcha el plan de dinamización económica anunciado por Monago para Jerez y su entorno. Velázquez también abogó porque se agoten todas las vías de negociación para llegar a un acuerdo y evitar la desaparición de una empresa tan importante. Yo creo que es importantísimo que se mantenga la negociación, es decir, ambas partes han determinado que la empresa es viable, es decir, hay viabilidad para la empresa. Una empresa con ese número de trabajadores y con una facturación anual como la que tiene no puede cerrarse. Es vital para Extremadura que consigamos mantener la empresa, y en eso han coincidido ambas partes, que la empresa es viable y tiene futuro. A partir de ahí tienen que hacer el mayor esfuerzo posible por conseguir encontrar una solución. Y una de ellas, una solución viable y planteada por el propio presidente del Gobierno de Extremadura, sería la posibilidad de que ambas partes acordaran que un tercero independiente en un arbitraje adoptara la solución pertinente. De cualquier manera, hay que insistir en la negociación y encontrar esa solución, porque, ya lo he señalado, ambas partes están de acuerdo en que la empresa es viable, y una empresa de semejante dimensión tiene que seguir manteniéndose en Extremadura y no podemos consentir que se cierre. El Gobierno de Extremadura, la propia alcaldesa lo sabe, ha mantenido reuniones con todas las partes, ¿no?, intentando en todo lo posible acercar las posturas. Y ahora deben ser las partes las que, continuando con esas negociaciones, encuentren una solución. Y si esa solución pasa por ceder a un tercero el estudio de la cuestión y la adopción de una solución final al problema, bienvenido sea. Pero es evidente, vuelvo a insistir, que no podemos dejar que esa empresa se cierre, porque tiene una importancia estratégica y una facturación, un número de trabajadores que nos obligan a todos a conseguir una solución al problema.